En España pasa algo parecido. Ya en las guerras contra la invasión francesa hay gente muy destacada. En las guerras de emancipación americana también hay gente destacada. Pero sobre todo, esto es muy barato, en donde se van a formar los cuadros del gobierno militar, es en la propia guerra civil en la que se involucra España a raíz de la muerte de Fernando VII. A raíz de la muerte de Fernando VII, recordarán ustedes siempre la disputa entre los partidarios de su hermano, el infante Don Carlos, que es la visión más tradicionalista y reaccionaria de la sociedad española, y los partidarios de su hija Isabel II, que finalmente va a ser la reina de España. Es una guerra que dura 6 años, no es una cosa sencilla, ni mucho menos, con múltiple participación internacional, hay que decirlo. Hubo regimientos enteros de ambas partes, combatiendo en ambas partes, franceses, ingleses, escoceses, alemanes. Es impresionante. O sea, lo que iba a hacer en la guerra civil española en el siglo XX ya se anunció en ese inicio. Hay una participación multinacional en los conflictos de España, quienes capitalizan el triunfo de la guerra civil son los militares, el duque de la Victoria, Baldomero Espartero, Ramón María Narváez, Francisco Serrano, Leopoldo Oborne. Ellos son los que van a gobernar España. Tienen a los monarcas ahí a la reina, pues como un símbolo, como un títere para decirles de lo que se trata. Ellos son los que están gobernando. Ahora podemos entender perfectamente las aspiraciones de nuestros monarquistas mexicanos, gentes como Paredes de Aguilar y el propio Santana. Siempre me pregunté, ¿qué a poco Santana quería ser el pajerador, Maximiliano? No, pero no. ¿Quién trae un monarca para decirle qué debe hacer, como lo están haciendo en España? Entonces, sí es interesante ver esto, ¿no? Claramente por lo que suspiran los grupos de interés en México, como Alamán, Gutiérrez Estrada, pues es un respeto al orden y a la estabilidad que había gobernado durante la colonia. Pero en realidad, al hacerlo, sobre todo en gentes como Alamán en su historia de México, que condena la insurgencia, inventa una España que ya no existía, porque España está llena de estos conflictos que estoy mencionando. Y entonces suspirar por un monarca español en ese momento es comprarse un boleto, es comprar un conflicto entre los propios miembros de la Casa Reinante de España. Eso es muy paradójico. Pero en fin, es un retrato de la necesidad de la ansia de estabilidad que se tenía en estas dimensiones. Otra dimensión, más allá de la militarización de la política, que no es poca cosa, es esta creciente dependencia de la ayuda extranjera para resolver conflictos internos. Ya mencioné los primeros afrancesados, los propios reyes que vienen a Napoleón. Se acordarán ustedes la restauración absolutista que se da en 1823, después del trienio liberal, es con la creación de los 100.000 hijos de San Luis. Es un ejército francés que viene a restablecer el absolutismo de Fernando VII. Cada vez que se presenta una disputa, como la guerra civil, y después de la reina regente que va a ser expulsada precisamente por Bartolomé Espartero, acuden a Francia, cuando menos, a tratar de recuperar su situación política. Por lo tanto, cuando los conservadores mexicanos fueron a Francia a pedirle que intervinieran los conflictos de México, para los franceses fue como otro capítulo más, ya estaban acostumbrados. Ahorita vamos a ver qué hacemos porque los españoles ya no estaban acostumbrados. Entonces hay una creciente dependencia. Una de las cosas más sorprendentes del diario de Calderón de la Barca en 40 es el primer ministro español después del restablecimiento de las relaciones en el 36 de diciembre del 39. Es decir, la verdad estoy sorprendido las peticiones continuas que le hacen los gobernantes de México para que les mandemos tropas a este país, a cuidar sus fronteras. Todos lo piden. Bustamante, Santana, Valencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues un reconocimiento de que después de la pérdida de Texas, todavía se seguía pensando en la necesidad de traer ayuda extranjera para resolver nuestros conflictos. Bueno, el clima, desde luego, por la intervención francesa, ¿verdad? Y la propia guerra de reforma, que tuvo sus dosis, donde hay una participación efectiva, por un lado, de los Estados Unidos y del otro, de las monarquías europeas. Lo que estoy diciendo es que esta situación de profunda inestabilidad que vive México independiente, continuos derrocamientos de gobierno, en las que alguien como Santana es el que más perdura
Y eso es un reflejo fiel de la sociedad mexicana. Después de toda la tragicomedia de la guerra con los Estados Unidos, ahí van liberales y conservadores a buscar a Santana para su último gobierno de 53. Uno dice, bueno, no da crédito, ¿no? ¿Qué más hay más? O sea, no podía haber otra imagen siquiera semejante de autoridad. Pues toda esa falta de acuerdo, toda esa inestabilidad viene de ese proceso de transformación que vive la propia monarquía española y que no acaba de resolver, no digamos para el momento de nuestra propia guerra de reforma y de represión. El representante de España que vino aquí, el general Prim, de repente dice, es que salvó a México por sus principios republicanos, pero no se conoce a Prim. Después de que regresa a España, él fue el que llevó a un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, a gobernar España. Exactamente lo mismo que hacen aquí con la ciudad, hacen los españoles en España. Y finalmente fue derrocado y asesinado tiempo, hay que decir. Entonces la inestabilidad es compartida. Está en ambos lados. No empezó con nuestra independencia, se agudizó con nuestra independencia. Y claramente dijo cobró unas dimensiones particulares. Pero ese proceso de transformación en el que ya se había involucrado España, pues no se iba a detener ni mucho menos. Y llegar a un nuevo acuerdo para los pueblos españoles iba a estar bastante complicado, como les demostró las décadas que siguieron. Bueno, pues esta fue la herencia que tomamos de España, en la cual todas estas otras llaves que he llamado, ¿verdad?, de interpretación de nuestro convulso siglo XIX, pues cobran una gran dimensión. Es una situación mucho más compartida, porque no nada más es México y España, esto es América, la que vive esa falta de acuerdo. Llegar a establecer un nuevo acuerdo en nuevas condiciones de participación, pues va a ser a raíz de la República restaurada, la derrota finalmente de los conservadores que la apuestan a esa intervención extranjera, y el programa liberal se convierte en la defensa del proyecto nacional y sobre todo ya desde luego en el cotidiano, en las condiciones mínimas de un acuerdo fundamental entre los sectores de interés de las diferentes regiones que no han existido en las décadas anteriores por consolidar algo que se llama un Estado nacional. Un Estado nacional que nos dio 3 décadas de estabilidad y que después, entre sus propias limitaciones, fue la falta de ponerse de acuerdo para mantener su propia estabilidad de convivencia. Y bueno, pues fue derrocado solo con otro producto de un trasfondo social mucho más radical y profundo. Bueno, pues eso es lo que yo quería decirles. Si tienen ustedes preguntas o comentarios,